Mira, te voy a ser muy honesto, estoy muy sorprendido cómo Rockstar Games ha podido dejar su huella tan firmemente con los juegos mundo abierto tipo sandbox, y la saga Grand Theft Auto es la mejor prueba de ello, ya que sin duda se ha globalizado a tal punto que a día de hoy ¿quién no conoce lo que es un Grand Theft Auto? Puede que incluso muchos de los jugadores que no lo hayan jugado conozcan el nombre. Ha dejado una huella muy grande en las personas y creo que cuando salga el Grand Theft Auto 6 sin duda va a ser un antes y un después, porque GTA V te recuerdo que salió en el año 2013. Y cuando salga GTA 6, que posiblemente salga en un año 2024 o 2025, veremos sin duda un cambio radical en cuanto a tecnología, gráficos y mucho más. Pero eso no nos quita de la mesa la posibilidad de que exista otro competidor, otra compañía que también apueste demasiado en serio a sacar un competidor digno de la saga Grand Theft Auto. La pregunta es, ¿quién lo puede hacer y a qué altura lo puede llevar a cabo? Pues bueno, en este video estaremos viendo ciertos productos o ciertos videojuegos que están actualmente en el mercado, del cual del primero ya tenemos información sólida porque ya salió, y otro que también es muy probable que le haga la competencia a Grand Theft Auto más adelante cuando salga, porque todavía no sale. Así que el día de hoy estaremos analizando eso y lo que significa también ser un digno competidor de la saga GTA. Pero sin antes también no te olvides de suscribirte para que no te pierdas de ningún tipo de contenido. Así que déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Como te dije en el principio, creo que es algo complicado llegarle a los pies a Grand Theft Auto por lo mucho que Rockstar se desempeña en el desarrollo de sus videojuegos. Es una compañía, una desarrolladora que no saca videojuegos todos los años, pero que cuando lo saca, tranquilamente le puede dar una vida útil de por lo menos 10 años, tal como lo que ha sucedido con GTA V. Así que el día de hoy vamos a comenzar hablando de un sucesor que podría quizás ser lo más cercano que hayamos tenido a un Grand Theft Auto, pero veremos cuáles son sus puntos positivos y negativos. Comenzaremos hablando del videojuego Saints Row. Mira, este videojuego es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Volition. Ha sido dicho por mucha gente que se parece bastante a la saga Grand Theft Auto, sobre todo por el tipo modo sandbox, que es el modo libre que te da la libertad que puedas hacer lo que tú quieras. Con el personaje que te da este videojuego puedes hacer muchas cosas. Él es salvado por una guerra de bandas, por lo que también se debe unir a ellas y se involucra en una guerra para liderar las calles de la ciudad. Entonces es un videojuego donde constan varias bandas rivales, donde tendrás que ir cumpliendo objetivos y se caracteriza por ser bastante violento en ciertos casos. Entonces, en resumen podemos decir que a medida que avanzas en estas misiones de la historia del juego y haces crecer tu imperio del crimen, te toparás con cosas muy clásicas como la banda de luchas, el cartel de las drogas, armas, dinero, coches, es decir, un estilo de vida muy criminal, realmente tal al estilo Grand Theft Auto, cuando existe una ambientación tan libre como esta que te da este videojuego. Aunque no podemos decir que es realmente un mal juego, porque Saints Row es realmente precioso como videojuego en cuanto a su ambientación, aunque le faltan ciertas cosas. La ambientación es sinceramente muy buena, tengo que admitir que es una de las más carismáticas y divertidas, y para mí en realidad ya es mucho decir eso, ya que es una ciudad que está situada al suroeste de Estados Unidos, y pues en este tipo de ambientaciones los colores juegan un papel muy importante, por lo cual creo que lo hicieron bastante bien. Por el día domina el clásico amarillo, naranja y marrón del desierto, y por la noche, las luces naranja de los neones y luces colgadas por las calles, así que como tal no te voy a mentir que creo que la ambientación está muy bien, pero la verdad es que el tema de los gráficos no creo que sea algo de lo que yo me esperaba. No creo que puede cumplir con todas las expectativas de los jugadores que se compran una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Así que resumamos este juego de Saints Row como un mundo abierto ultra arcade, donde prima la belleza de la violencia, las explosiones y el descontrol. También hay ciertas cosas y habilidades que pues muchas veces no se parecen mucho a Grand Theft Auto. También te estaré dejando en pantalla ciertas imágenes para que veas una comparación y verás que también las físicas son un poco mediocres, diría yo, a comparación de GTA. De momento no creo que le haya ido nada mal en ventas, pero sin duda no se acerca ni un poquito a lo que es Grand Theft Auto, por lo cual podemos decir que este videojuego no ha logrado captar masivamente al público casual como lo hace Grand Theft Auto bastante bien. Hacemos con el siguiente videojuego que podría quizás ser un poco más fiel a Grand Theft Auto por una cosa muy en particular. Estaríamos hablando del videojuego Everywhere. El dato más curioso de este videojuego que está actualmente en desarrollo, del cual solo se ha visto el tráiler por ahora, es que su creador es Leslie Benzies. Él básicamente fue uno de los fundadores de Rockstar Games, por lo cual muchísima gente y mucha comunidad de GTA le tiene mucha fe a este proyecto, aunque en cierta medida es muy interesante analizar este videojuego que quiere sacar a la venta, porque hay ciertas cosas
que se diferencien de un Grand Theft Auto que te voy a comentar a continuación. Este es un sandbox al estilo Ready Player One, y aunque no tenemos de momento muchos detalles de alrededor de este videojuego Everywhere, la próxima experiencia de sandbox del productor de GTA, Leslie Benzies, con su primer tráiler ya ha dejado ver más o menos ciertas imágenes de Everywhere en la Gamescom del 2022. Y pues aquí podemos decir que nos ha dejado ver bastantes imágenes que combinan entornos tales como los mundos de lava, islas paradisíacas, ciudades futuristas y mucho más. Y pues de acuerdo con las descripciones del estudio, esta propuesta buscaría asemejarse al universo de ciencia ficción de Ready Player One. Y pues estos comentarios sin duda han sido más que suficientes para encender esta chispa en la curiosidad de mucha gente. Y pues como te dije, no hay muchos detalles sobre este videojuego todavía porque no sale, pero sin embargo sí podemos comentar, o al menos yo te daré mi opinión de lo que creo que puede ser este videojuego más adelante. Sin duda, desde el primer vistazo que le di cuando salió el tráiler, te puedo decir de que no están buscando competir con Grand Theft Auto directamente, porque estamos hablando de ciudades futuristas y una pequeña combinación de todo un poco, tanto del mundo real como del mundo ficticio en un solo videojuego, por lo cual se aleja totalmente de la idea de ser un Grand Theft Auto. Pero el motivo principal por lo cual también lo estoy comentando el día de hoy es porque, como te dije, el creador de este videojuego es Leslie Benzies y es prácticamente una persona muy importante para la saga Grand Theft Auto, así que estoy muy intrigado en ver más o menos cómo querrá encaminar este videojuego. Y pues con su visión de haber trabajado en la saga Grand Theft Auto, quiero ver qué toque le da este nuevo juego, que sin duda puede ser bastante refrescante y muy innovador, aunque no te voy a mentir que las primeras imágenes, al menos a mí en lo personal, no me han llamado para nada la atención. Cuando vi el tráiler, lo que vi sinceramente y lo que primero se me vino a la mente fue Fortnite, porque los gráficos tipo cartoon se me hacen muy similar a estos. No quiero decir que el juego va a ser malo, pero solamente es mi sincera opinión que te estoy dando por ahora. Ya veremos qué es lo que pasa cuando el juego salga a la venta, pero sinceramente espero de que sea algo refrescante que no hayamos visto antes, sobre todo viniendo de una persona que al menos ya sabe manejar muy bien los juegos tipo sandbox. Dime tú con cuál de los dos te quedarías. Te he mostrado de forma general ambos videojuegos que, según el público, son los competidores directos de la saga Grand Theft Auto, pero sin duda creo que todavía faltará otra compañía que venga con mucho más presupuesto, con mucho más años de experiencia y que decida darle todo para poderle darle frente a Grand Theft Auto. Por ahora vamos a dejar este video por aquí, espero que te haya gustado. Mira el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA, y bueno, de mi parte esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.